Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentan Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo están todos, todas, todes? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Como cada jueves nos reunimos acá con Marcela Ruiz Tagle, economista y directora de estudios de Fundación Ciudades. Marcela, ¿cómo estás? De Corporación Ciudades. Muy bien, Antonella. Muy bien, Antonella, muy bien. Gusto de verte en esta semana, además de tanta intensidad entre Pascua y Año Nuevo, siempre muy intensos, pero tenemos cosas interesantes para hablar con Pía Montealegre, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Pía, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Hola, Marcela. Hola, Pía. Hoy día vamos a estar hablando, nosotros ya estábamos como haciendo la previa con Marcela y Pía, hablando de un tema muy importante y un tema que siempre ha estado ahí, pero que hoy día se ve probablemente con mayor intensidad, que es el tema de migración y ciudad. Recordemos que las ciudades son construidas por migrantes siempre, ¿cierto? Como de primero campo a ciudad, migraciones internas, y luego muchos países, incluido Chile, que son países en donde se mezcla la población local con la población migrante. Y así se ha construido nuestra historia, pero probablemente en los últimos años, por las distintas cosas que están sucediendo, especialmente en nuestra región, lo hemos visto con mayor intensidad, y además con una intensidad más notoria, porque han empezado a aparecer también acentos muchísimo más llamativos, colores mucho más llamativos, y por supuesto eso significa una serie de desafíos muy complejos. Y para hablar de eso vamos a estar conversando con Daisy Margarit, miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, que como saben es una de las organizaciones que trabaja de manera más intensa con migrantes en nuestro país. Actualmente es directora y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central y miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Ha participado en un montón de investigaciones sobre inmigración, ha trabajado en diseño e implementación de políticas sociales en temas de vivienda social, es doctora en sociología, es máster en sociología, es magíster en desarrollo urbano, así que tenemos un montón de temas para hablar con ella. Y para partir, como siempre en este primer bloque, vamos a instalar un poco el tema, preguntándole a Pía respecto a una mirada amplia, nada respecto a las luces y sombras de la relación entre ciudad y migrantes. Sí, pues así es, digamos, las migraciones en general están asociadas, sobre todo las grandes olas de migración, siempre han estado asociadas históricamente a momentos que son críticos: crisis económica, crisis de salud, crisis bélicas, digamos, gente que se ve forzada y se ve expulsada de sus territorios. Porque si bien es cierto lo que conversábamos un poco antes, hay gente y cada vez más hay gente que migra, podríamos decir, por gusto. Generalmente los que migran por gusto tienen las herramientas para insertarse y no nos encontramos frente al problema de la inserción ahí. Cuando hablamos de problemas, digamos, migratorios, es justamente gente que viene de una situación desesperada, que viene, ya le fallaron todas las herramientas, digamos, en su lugar de origen, y por lo tanto llegan en una situación tremendamente vulnerable, y llegan en masa, y llegan en cantidad, digamos, no es un goteo, digamos. Y bueno, y las ciudades siempre han estado súper vinculadas a estos fenómenos. Hay que pensar que las grandes metrópolis están siempre caracterizadas un poco por esta configuración migrante. Pensemos en una ciudad, por ejemplo, como Manhattan, Nueva York, con todos sus barrios asociados, digamos, a distintas etnias y a distintos grupos. Pensemos ciudades también como Buenos Aires, también, que generalmente las ciudades puerto, que nos parecen tan como icónicas y tan atractivas como ciudades culturalmente, justamente porque muchas veces tienen ese origen migrante, ¿no? Y por otro lado, esta especie de necesidad de configurar redes que tienen los migrantes hace que se vayan conformando estos mosaicos, estos ciertos enclaves, ¿no? Estos ciertos barrios o sectores asociados a determinados grupos, ¿no? Y acá en Chile también está pasando eso, y está pasando un poco relacionado también
lamentablemente, digamos, a enclaves de pobreza y de vulnerabilidad y de extrema necesidad que se empiezan a concentrar, ¿no? Tenemos sectores súper tradicionales asociados a migrantes, como por ejemplo patronato, etcétera, pero hoy día estamos viendo también, por ejemplo, los haitianos en Quilicura, sectores asociados a peruanos, por ejemplo, en Independencia y a Recoleta. Y claro, este ámbito que es súper complicado, que tiene que ver asociado, digamos, a una vulnerabilidad que se concentra en la ciudad también, genera y invisibiliza más estas vulnerabilidades que se asocian también como a los migrantes. Se va generando esta especie como de guetos, guetos sociales o guetos culturales, en el fondo, en que vamos aislando a la gente en determinados también enclaves. Y porque finalmente también esta gente que viene con herramientas que son precarias, están mucho más vulnerables también a abusos, a que pasen, digamos, por encima de sus derechos. Y aquí yo quería hacer un punto que me llama tanto la atención, que hoy día estamos viendo también replicadas todas las cosas que en nuestra sociedad moderna dieron origen a las políticas sociales. O sea, hoy día nosotros vemos a migrantes a veces viviendo en conventillos, en situaciones que nosotros creíamos que estaban superadas desde el siglo XIX, y hoy día las estamos replicando en el siglo XXI como sin mucho problema, podríamos decir. O trabajos que son tremendamente precarios, que nosotros ya, podríamos decir, habíamos superado como sociedad, entre comillas, moderna, hacemos un poco la vista gorda. Y ese tipo, digamos, de situaciones las van recibiendo, digamos, los migrantes. Y a mí me llama mucho también la atención que estamos siempre como que nos tragamos tranquilamente ese tipo de cosas y hacemos la vista gorda, digamos, un poco, y invisibilizamos esos problemas, siendo que estamos enfrentándonos como a la parte más salvaje y bárbara que se supone que superamos como sociedad, digamos, moderna y civilizada, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un tremendo desafío y además un desafío que, como tú dices, está vinculado con la memoria, ¿no? Y ahí, para preguntarle a Marcela, y aprovechamos ahí de paso saludar a Daisy, que quienes nos están viendo en Zoom ya saben que apareció nuestra invitada, la saludamos a Daisy Margarit. Vamos a estar por ella conversando en 5 minutos, pero antes quiero preguntarle a Marcela un poco respecto a nuestra historia, porque Chile efectivamente es un país de tradición migrante. Sí, pues, es un país de tradición migrante que ha tenido quizás ciertos cortes de una migración discontinua, o sea, pero quizás los más emblemáticos casos o hitos migratorios tienen que ver con cuando llegó el Winnipeg, gracias a la gestión de Pablo Neruda, y quienes huían de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Arribaron a Chile y tenemos grandes españoles chilenos, que ya casi todos ya han partido ya, que fueron constructores de nuestra cultura y las artes. Roser Bru, por ejemplo, una de ellas, José Balmer, otro. O lo sucedido con los palestinos, cuando se inició, ¿verdad?, el desplazamiento de las tierras palestinas. Nuestro país es el país donde hay mayor cantidad de palestinos en el extranjero, a nivel mundial. Y ellos han formado todo un desarrollo muy importante del comercio y del sistema financiero. Ayudaron a nuestro país a generar que evolucionaran esos mercados. Bueno, y ahora último, como pasamos de Europa al Oriente a tener migraciones más latinoamericanas de nuestros países vecinos, y quizás los más llamativos, porque no fueron los primeros, no los primeros claramente fueron los peruanos, que nos cultivaron con su sabrosa cultura culinaria. Yo creo que ahora no hay chileno que no caiga rendido a un ceviche o a una ají de gallina. ¿Para qué vamos a decir la disputa con el pisco sour? Dado que estamos en fecha de festiva, hay que decirlo con todas sus letras. Para mí el pisco sour es peruano, sorry. Obviamente. Pero quizás los más llamativos han sido los haitianos, ¿no? Porque no solo porque no hablan español, porque tienen una contextura física muy distinta a la nuestra, porque llevan la sonrisa en el rostro, a diferencia de la mayoría de nosotros que somos más bien parcos, y eso nos debiera hacer sentir más bien orgullosos de nuestro país que reticentes, porque por algo piensan
en migrar a Chile. Dentro de toda esa desesperanza, nos escogen a nosotros como país, como sociedad, porque vislumbran ahí una posibilidad de futuro. Hay expectativas de algo mejor, y las expectativas son muy importantes. Entonces, yo creo que yo quiero reforzar eso. Lo otro es que efectivamente que no se daba con tanta asiduidad al comienzo del siglo XX, es que tenemos crisis humanitaria, pero también, como decía Pía, tenemos una migración más de flujo permanente. La crisis humanitaria se supone que es transitoria por un periodo durante el que dura la debilidad de los países de los cuales emigran, pero la migración permanente son aquellas personas que están buscando nuevas oportunidades, porque se ha dado un contexto de avance de las economías a nivel mundial, en que hay un mayor nivel de educación, hay una mayor exploración de otros países, producto de ese mayor nivel de educación, hay empresas que operan en distintos países, ya no solo las multinacionales son extranjeras, en el caso de Chile que se colocan acá, ahora también tenemos nosotros empresas chilenas que operan en el extranjero, y lo que se va generando ahí, con esa integración financiera y económica, es una integración social. Y yo creo que hay que colocar el énfasis también en eso, que es una palabra olvidada. Nosotros hace un rato que tenemos integración social también, con nuestros países, con nuestros vecindarios. Bueno, sí, pues cuando hablamos de mundo globalizado hablamos de todas esas cosas, ¿es cierto? Hablamos del tránsito, hablamos de negocios, por supuesto, hablamos de consumo, hablamos de turismo, hablamos de cultura que va transitando y por supuesto de personas que necesitan vivienda, y por eso vamos a conversar en unos minutitos después de este tema con nuestra invitada. Vamos a ir a una canción, vamos a escuchar a Daimé Arocena con esto que se llama Sin Empezar, y ya regresamos con Mujeres Haciendo Ciudades. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso después de esa pequeña pausa musical para darle la bienvenida a nuestra invitada, porque como saben, en este Mujeres Haciendo Ciudades tenemos la posibilidad, además de aprender muchísimo de Marcela y de Pía, de tener todas las semanas una mujer experta en el tema que nos convoca, que hoy día es ciudades y migraciones, y estamos con la trabajadora social, magíster en desarrollo humano, en sociología y doctora en sociología, Daisy Margarit, quien además es miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, además de directora y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile y miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, quien además ha participado en investigaciones y publicaciones sobre migración y ha trabajado en el diseño e implementación de políticas sociales en temas de vivienda social. Así que tremendo placer tenerte con nosotros, Daisy. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación, Antonella. Creo que siempre es muy grato cuando te invitan a conversar de los temas que uno le apasionan. Y creo que el tema de la migración hoy es un tema que es necesario conversar e instalar. Solamente una pequeña aclaración, ya no soy directora, ya no trabajo en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central, estoy en la USACH, en el Instituto de Estudios Avanzados, hace ya unos años, dedicada al tema de las migraciones completamente. Bueno, pero nos sirve igual de todas maneras saber que pasaste por ahí, ¿cierto? Y formaste un montón de trabajadores y trabajadoras sociales y que ahora desde la Universidad de Santiago sigues aportando en ese ámbito. Vamos a partir con Pía, que tiene preguntas para ti. Gracias, Daisy. Vamos por tramo. Hablemos de como el primer tramo, porque nosotros vemos al migrante como cuando llega al país, digamos, pero muchas veces no sabemos cómo se configura ese recorrido desde su punto de origen a llegar, digamos, por ejemplo, a Chile. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Cómo lo hacen en general? ¿Lo hacen solos? ¿Lo hacen acompañados? ¿Hay patrones, digamos, como al respecto? ¿Vienen directo o hay muchas escalas entre medio? ¿A qué riesgos se exponen? Etcétera. ¿Cómo es ese primer tramo antes de llegar o justo antes de llegar a Chile? La migración se inicia mucho antes del movimiento. Así la puedo definir. O sea, cuando se instala el proyecto migratorio y el anhelo por salir, ¿no es cierto?, por moverte, se inicia antes del movimiento en sí. Y se inicia también con los contactos que ya han empezado el viaje, que ya han iniciado esta trayectoria migratoria. Y en ese sentido uno puede ir visualizando cómo se van configurando, cómo se van dibujando en estas trayectorias también ciertas cadenas y ciertas redes migratorias. Esas redes migratorias que van a proveer en origen, primero, todas las necesidades mínimas para que queden cubiertas para que la persona pueda migrar. ¿A qué me refiero con esto? En el fondo, cuánto cuesta en el fondo el pasaje, cuánto cuesta el trayecto, qué debo llevar. Esto es cuando es una migración planeada. No estoy hablando de la migración cuando es un desplazamiento forzado, ya sea por temas climáticos, por una catástrofe natural o por temas políticos en los cuales claramente está en peligro la vida de la persona. Pero cuando la migración es planeada, cuando la migración es pensada, cuando hablamos del flujo migratorio, tiene que ver con un movimiento de que se empieza a generar conectando a quienes ya han iniciado ese proyecto, ese proceso migratorio. Ahora, la migración también es variada. No hay un patrón migratorio, uno no puede decir de que hay un único patrón migratorio, uno puede más bien definir ciertas tendencias migratorias que hemos identificado, por ejemplo, durante el siglo XX, principalmente era más masculinizada, migraban primero los hombres y después se generaba lo que se llama la reagrupación familiar. Pero durante el siglo XXI, inicio del siglo XXI, presenciamos un cambio importante en los flujos migratorios. Primero, los flujos migratorios que principalmente eran desde el sur hacia el norte, empiezan a ser una migración más sur-sur, pero también quienes son las que migran son principalmente mujeres. Y se habla entonces de la feminización de la migración. Y esto tiene que ver con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ¿no es cierto? Y que de una u otra forma a los empleos en los cuales ellas se van situando y van encontrando un espacio como para poder migrar, tiene que ver con una feminización más bien de ese tipo de trabajo. Pero eso también trajo consigo de que las responsabilidades y los roles tradicionales asociados al género de las mujeres también tuvieran y mantuvieran estos vínculos con sus familias en origen. Entonces, durante esa época, y pudimos visualizar con mucha fuerza, la existencia de conexiones transnacionales, maternidades transnacionales, familias transnacionales. Y de una u otra forma fueron marcando también el tipo de estudios que fuimos desarrollando y también las relaciones que se establecían entre los países de origen y destino. Hoy tenemos una situación bastante más diversa.
hemos hablado, ¿no es cierto?, desde una mirada de que ya no podemos solamente enfocar la migración en origen y en destino. Esa bifocalidad ya queda un poquito fuera. Hoy podemos hablar más bien de una multiterritorialidad, en donde se van configurando distintos trayectos migratorios, distintos corredores migratorios, en donde encontramos lugares como corredores migratorios, como Centroamérica hacia Estados Unidos, pero también encontramos lugares que son lugares de tránsito y lugares de espera. Y esos lugares de espera que muchas veces geográficamente no están localizados como Centroamérica hacia Estados Unidos, son lugares en los cuales se espera que cambie la situación política, económica del país de origen, se espera poder juntar dinero para migrar a otro lugar. Muchos migrantes llegan a Chile esperando juntar dinero para migrar a Europa, migrar a Canadá, migrar a Estados Unidos. Entonces, claramente la migración ya no tiene el patrón migratorio que visualizábamos durante el siglo XX, que era origen-destino, y las personas llegaban para quedarse. Hoy la migración se visualiza como mucho más dinámica, mucho más cambiante, y no hay un patrón donde, digamos, están migrando solo hombres, solo mujeres, migran también familias, migran niños. Y ese es un elemento que ha sido sumamente importante para poder analizar, sobre todo en los tiempos de pandemia. Ahora, respecto a cómo son los trayectos, cuánto tiempo duran y si son peligrosos, cómo no son peligrosos, claramente también el tema de la pandemia con el cierre de frontera trajo, ¿no es cierto?, consigo el ingreso por pasos no habilitados. Y con el ingreso por paso no habilitado encontramos que las múltiples dificultades que ya tiene el trayecto migratorio en sí se acrecientan. Se acrecientan los riesgos, se acrecientan, ¿no es cierto?, las dificultades asociadas por no tener un lugar de ingreso, no tener un lugar en el cual te puedan recepcionar. Entonces, de una u otra forma, la migración ha ido variando, ha ido cambiando y está en el fondo en un momento peak, ¿no es cierto?, en el cual tenemos que también mirar cómo se va a presentar de aquí en adelante. Conversamos con Daisy Margarit, miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, que probablemente es de las organizaciones que más conoce la experiencia de los migrantes en nuestro país respecto a esos accesos no habilitados. Marcela tiene una pregunta. Sí. Claro, de lo que uno observa solo por los medios televisivos, digamos, o por la prensa, por los medios masivos, pareciera ser que Colchane es el paso fronterizo más utilizado en nuestro país. Y como tú decías, y de lo que interpreto tus palabras, es que no necesariamente hubiese sido así si no hubiésemos tenido el cierre de fronteras por las cuestiones sanitarias. Entonces, ¿cómo cambia esto, esa planificación? Esta planificación de migrar bajo condiciones de COVID, asumiendo riesgos que son mayores, distintos que en condiciones normales, sabiendo que, me imagino, van a tener que llegar, van a tener que transitar por zonas bastante desérticas, con temperaturas extremas, y que Colchane en realidad es un lugar, una comuna muy pequeña. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja después del tránsito? Desde que se arriba a Chile, se entra por Colchane, y se distribuye y se continúa el camino, digamos, hacia otras ciudades del país. Ese destino final, ¿lo tienen ya decidido de antes o lo van modificando en la medida que van viendo cuán fácil les es o no seguir avanzando? Pero yo creo que hay que distinguir la migración, el fenómeno migratorio, de la crisis humanitaria que estamos observando en el norte del país en este momento y en Colchane principalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque claramente cuando la migración tiene un carácter más normalizado, llamémoslo así, tal vez uno puede visualizar ciertas rutas migratorias con una antelación, hay una planificación. Pero en la entrada por Colchane que se conjugan varios aspectos allí. Primero, claramente la crisis sociosanitaria y el cierre de frontera genera de que se ingrese por paso no habilitado. Pero también recordemos que Chile tenía hasta abril de este año la legislación más antigua de Latinoamérica. No tenía una migración actualizada respecto al tema migratorio. Y hubo varios intentos, ¿no es cierto?, de poder actualizar esta legislación migratoria, creando algunos tipos de visas y de visado que de una u otra forma fueron también segmentando el tipo de migrante que iba llegando al país. Y se fueron colocando cada vez más restricciones. Y la actual ley migratoria que tenemos, ¿no es cierto?, vigente y que ahora, bueno, entra en vigencia ahora los primeros días de enero, es una ley sumamente restrictiva,
es una ley que fija, ¿no es cierto?, la atención en frontera, en quienes entran y en quienes salen. ¿Quién es el tipo de migrante que queremos? Y de una u otra forma también lo sabemos, porque evidenciamos, ¿no es cierto?, cuando uno observa cómo son las fronteras de otros países, que mientras más restrictivas sean las leyes migratorias, más es el ingreso por paso no habilitado. Entonces, no quiero decir que solamente sea el tema de la ley restrictiva que tenemos en este momento en Chile para poder ingresar, ¿no es cierto?, porque no tenemos un sistema que permita ingresar sin una visa que se ha conseguido a través del consulado de Chile en el país extranjero de origen, pero también el tema de la crisis sociosanitaria conjugó para que tuviéramos, en este momento tenemos el ingreso más alto que hemos tenido por paso no habilitado. O sea, tenemos 23.763 personas contabilizadas de que han ingresado por paso no habilitado. Entonces, se llega a Colchane. Y una vez en Colchane, empiezan a operar nuevamente las redes que te van a permitir poder movilizarte dentro del país. Ahora, también recordemos otro punto. La migración es eminentemente urbana. Y la migración en ese sentido es una tendencia de que no solamente la vemos en Chile, la vemos en distintas grandes ciudades en el mundo, en Latinoamérica, tiende a ser urbana. Más del 60% del volumen migratorio en este momento en Chile está en la región metropolitana. Por lo tanto, el poder de atracción que tienen las ciudades es importantísimo. Y en ese sentido tenemos, ¿no es cierto?, un gran flujo que llega por la frontera norte y que va a viajar hasta el centro del país, donde se va a encontrar o con familiares, o con conocidos, o con redes que le van a dar un primer apoyo para esa primera etapa de instalación en el país de destino. Bueno, vamos a seguir ese recorrido, ¿no? Y a la vuelta de la pausa vamos a ver qué pasa cuando llegan a la ciudad finalmente y cuáles son los desafíos con los que se encuentran. Somos Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Continuamos acá en Radio Universidad de Chile, somos Mujeres Haciendo Ciudades, estamos con Marcela Ruiz Tagle, economista y directora de estudios de la Corporación Ciudades, estamos con Pía Montealegre, urbanista y académica
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, y con Daisy Margarit, experta en migración y vivienda, miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y miembro también del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, y para ella tenemos un montón de preguntas. Pía, vuelve a la carga. Gracias, Daisy. Quería preguntarte, estabas comentando que la migración ya es un fenómeno muy diverso, con muchas variables, es muy difícil, digamos, hablar como de situaciones tipo, y quería preguntarte si de todas formas hay ciertos patrones o es posible hablar de tipos de vivienda o tipos de barrios asociados a ciertos tipos de vivienda, algo así como dime dónde te instalas y te diré de dónde vienes o en qué condiciones, digamos, vienes. ¿Han podido observar algo así? Mira, claramente, como señalamos en el bloque anterior, la migración no hay un patrón único, ¿no es cierto? Y la migración tampoco se distribuye en forma homogénea. Vemos barrios que tienen un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de concentración residencial de inmigrantes, y vemos otros en donde es mucho más, es más escaso. Entonces, en ese sentido, claramente, hay ciertos lugares más de preferencia como para poder localizarse que otros, y hay tipos de viviendas también en las cuales llegan los migrantes. Y eso tiene que ver, en primer lugar, por un mercado informal que empieza a operar, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden acceder los migrantes a las viviendas? Los migrantes llegan en una primera etapa con pocos recursos, y llegan con recursos como para poder instalarse en un lugar y poder, en el fondo, buscar trabajo, poder instalar además sus redes, poder ubicarse si van a tener una visa de permanencia, poder traerse a la familia. Entonces, el tránsito desde el primer alojamiento a un alojamiento que podríamos llamar un poquito más definitivo, también varía dependiendo de las experiencias cotidianas que van teniendo cada uno de los migrantes. Pero en general podemos decir que llegan a viviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad mínima. ¿Y a qué me refiero con esto? Viviendas en las cuales, para poder acceder a ellas, no se les piden requisitos de contar con un contrato de trabajo formal, no se les pide un requisito de una visa de permanencia definitiva en el país. Entonces, de una u otra forma, todo en el fondo se confabula para que accedan a este mercado informal en donde ocurren, ¿no es cierto?, grandes abusos. Les cobran 300.000 pesos por una habitación, y muchas veces esa misma habitación la tienen que compartir con otras personas, con otras familias, y claramente las condiciones de habitabilidad no son las mejores. Entonces nos encontramos con un mercado informal de vivienda, nos encontramos con viviendas inhabitables, que en muchas ocasiones los municipios las tienen bastante identificadas porque son un riesgo en términos de la sobreocupación, por el sobreuso, ¿no es cierto?, también de la electricidad, y ocurren incendios, y ese incendio no solamente afecta a esa vivienda, sino también afecta a las viviendas vecinas. Y en ese sentido, claramente, nosotros evidenciamos que existe lo que se denomina la exclusión residencial, cuando las condiciones que se articulan, ¿no es cierto?, las necesidades sociales de habitabilidad no se cumplen en forma adecuada. Y esas condiciones tienen que ver con tres tipos de requisitos. Primero, el requisito de accesibilidad, o sea, para poder acceder a una vivienda tienes que cumplir, ¿no es cierto?, primero varios requisitos, y además tienes que desembolsar una gran cantidad de dinero para poder, ¿no es cierto?, pagar esa vivienda. El segundo requisito tiene que ver con la adecuación. Esa vivienda no tiene muchas veces condiciones de ventilación, de iluminación, comparten una misma habitación varias familias, entonces claramente tenemos presente el tema del hacinamiento. Y por último, el requisito de la habitabilidad, que como les señalaba también anteriormente, por las malas condiciones de estas viviendas, no cumplen, tienen los niveles mínimos de condiciones de habitabilidad. Entonces, en ese sentido, claramente, donde se ubican las viviendas migrantes tienden a ser en barrios donde hay viviendas deterioradas, donde hay un mercado informal de vivienda y donde hay una sobreocupación de las viviendas. No quiero decir que sean viviendas comunitarias, porque no son viviendas habilitadas para que sean comunitarias, pero su uso es comunitario. Bueno, tremendo, y nos ayuda a pensar un montón de cosas y a explicar, por ejemplo, estas noticias que vemos constantemente sobre incendios, sobre problemas de hacinamiento. Bueno, ahora durante la pandemia realmente eso fue muy, muy difícil, y lamentablemente son situaciones que están lejos de resolverse. Marcela, con la próxima pregunta. Sí, pensando justamente en esta descripción que hacen de las viviendas, esta caracterización de las viviendas, o de cómo habitan muchos de los migrantes que llegan más por motivos de crisis humanitaria. Se ha dado también en el país, se ha observado con una frecuencia que antes no se veía,
mucha gente viviendo en la calle, en carpas. Y se ha tendido a unir esa realidad con la presencia de migrantes. Los migrantes, ¿hay migrantes en situación de calle, Daisy? O más bien ese es un prejuicio que tenemos respecto de lo que también puede estar pasando, más bien en el resto de nuestra sociedad. Durante la pandemia evidenciamos varias imágenes de migrantes en la calle. Migrantes en la calle por distintos motivos, migrantes fuera de un consulado, ¿no es cierto?, una embajada, que se instalaban en carpas pidiendo retornos humanitarios. Y de una u otra forma también se fue configurando una imagen, ¿no es cierto?, de migrantes que también compartían la calle con personas en situación de calle, personas chilenas en situación de calle, y que de una u otra forma, producto del desempleo, porque los echaban de las viviendas, porque eran también visualizados como vectores, ¿no es cierto?, que podían en el fondo contagiar y podían generar, ¿no es cierto?, una mayor magnitud de la pandemia que estábamos viviendo, también muchas personas se fueron a la calle. Ahora, ¿cuánto hay en el fondo de poder tener la magnitud real de cuánto? No tenemos el catastro, no tenemos un catastro de las personas en situación de calle que sean migrantes, pero sí las imágenes en el norte del país, a propósito de la llegada de los migrantes que ingresan por frontera, por los pasos no habilitados, por Colchane, claramente se están instalando en la calle porque no tienen otro lugar donde poder vivir hasta donde en el fondo les permita poder conectar sus redes y poder en el fondo también tener una ayuda humanitaria, ya sea de organizaciones internacionales o del propio municipio o muchas veces de los vecinos. Entonces esa imagen de la situación de calle se está consolidando en un imaginario social, pero lo que te quiero decir que no necesariamente sea de que todos los migrantes ahora están en la calle. Los tenemos y claramente son muchas veces las imágenes que más se refuerzan a través de la prensa. Sí. Bueno, es una imagen de todas maneras muy, muy inquietante y sobre todo desde el lugar donde uno dice que difícil debe ser habitar ahí. Como que pasa con las cosas básicas, ¿cierto? Como que uno piensa en la comida, el baño, por supuesto, y todas aquellas cosas. Pía, pasamos a hacer otra pregunta en este bloque. O con la misma línea, Daisy, ¿qué pasa con los campamentos? ¿Es también un prejuicio? Porque se habla mucho de campamentos conformados por como grandes colonias de migrantes. ¿Hay un correlato entre ambas cosas hoy día en el crecimiento que estamos viendo de los campamentos informales? Mira, el tema de los campamentos es un tema súper interesante porque claramente han aumentado los campamentos en Chile. El último catastro que Fundación El Techo con la Fundación Vivienda habla de cerca de 969 campamentos que hay en Chile y que son cerca de 81.000 familias las que hay en Chile. Pero solo el 30% de esas familias son migrantes. Entonces también nuevamente, claro, tenemos este refuerzo a través de estas imágenes que se van construyendo, que pareciera que ahora solo los campamentos y un proceso de sustitución de la población nativa, ¿no es cierto?, por nueva población migrante de que llega a los campamentos porque no es la solución habitacional que tiene. Sí, hay migrantes en los campamentos, pero este crecimiento o este incremento de campamentos que tenemos no es producto de que hayan llegado más migrantes y estén generando más campamentos. Recordemos de que Fundación Vivienda junto con Techo pudieron identificar de que ya había migrantes desde el año 2015 en adelante. Entonces claramente tenemos, ¿no es cierto?, migrantes en los campamentos, que es una forma de habitar dentro de la informalidad que también ha sido interesante de poder observar, porque tal vez la imagen que nosotros teníamos del campamento, que es una solución transitoria en búsqueda de la vivienda definitiva, para ellos se constituye más bien como una forma no tan solo transitoria, tal vez es la solución definitiva entre comillas, mientras regularizan su situación migratoria o mientras encuentran un empleo en cualquier otro lugar. Lo que te quiero también decir con esto de que la movilidad de los migrantes es bastante dinámica. No tenemos este patrón migratorio en el cual la persona llegaba para quedarse para toda la vida. Entonces, de una u otra forma, el campamento también, esta situación transitoria, llamémoslo así, habitacional, también te permite esa movilidad. Te permite que mientras estés en Copiapó trabajando en la fruta, vas a estar en el campamento y después te vas a ir a las cabras porque cambia la temporada de la cosecha. Entonces, de una u otra forma, claro, al no haber un mercado formal de vivienda, este mercado también informal también opera en los campamentos.
Bueno, hay un montón de elementos que ahí están constituyendo este panorama que, como se habrán dado cuenta, es tremendamente complejo. Vamos a continuar hablando al respecto, pero como decía Marcela más temprano, ¿cierto? Los migrantes nos traen un montón de cosas hermosas, comida, cultura y música. Vamos a escuchar a una gran embajadora del Perú, la gran Susana Vaca, con esto que se llama Samba Malatón. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Son millones de temas y ya estamos al aire. Continuamos conversando con Daisy Margarita, experta en vivienda y migración, a propósito del tema que nos convoca hoy día, ¿no? Y por supuesto, como cada semana también estamos con Marcela Ruiz Tagle, economista y directora de estudios de Corporación Ciudades, y con la urbanista y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Pía Montealegre. Marcela, es su turno de preguntar. Sigamos con el empleo, con el trabajo. Claro, cuando tú mencionas la actividad agrícola o temporera, o los temporeros que trabajan por estaciones, me calza muy bien esto de que se les facilita a ellos porque no tienen mucho que dejar atrás, ¿no? Así que pueden moverse por distintas zonas más bien rurales del país tranquilamente. Pero en la zona urbana, que es donde finalmente están las mayores oportunidades de trabajo, las mayores posibilidades de acceder con niños a establecimientos educacionales, a jardines infantiles. Ahí también hemos visto, ¿verdad?, producto de la pandemia, un cambio muy interesante. Yo lo digo interesante por mi deformación profesional, en la forma de trabajar. Están de manera exorbitante, aumentaron, por ejemplo, el empleo en deliveries. Vemos motociclistas o ciclistas entregando comida, haciendo entregas de comida, y desafortunadamente hemos visto también, sobre todo porque estamos en fin de año, periodo también un pico estacional, el crecimiento explosivo, diría yo, del comercio ambulante.
¿Son esos trabajos los trabajos en que uno encontraría mayor cantidad de migrantes en las urbes o no? ¿Qué otros trabajos también están desarrollando los migrantes en las ciudades? Los migrantes en general y el perfil migratorio que tenemos en Chile es un migrante que es bastante calificado. La encuesta CACEN ya lo decía, o sea, tienen más años de escolaridad que lo que tenemos los chilenos. Ahora también, ojo con las cifras, porque también hay que abrir un poco el dato y nos damos cuenta de que no todos los migrantes tienen mayor calificación que los chilenos, también tiene que ver por ciertas cualidades de ciertos colectivos. Pero en general, el migrante que llega a Chile es un migrante que está bastante calificado y se tiende a emplear en subempleo, sobre todo en una primera etapa. Porque primero Chile no tiene un sistema ágil, que esperamos de que ahora con el Servicio Nacional de Migraciones se agilice también el sistema de validación y de homologación de títulos. Entonces, claramente te encuentras con un taxista Uber, ¿no es cierto?, de que es ingeniero, o que es químico, o que es médico en algunas ocasiones. Tenemos un sistema de validación de títulos, ya decía, que es bastante anacrónico, y solamente, hasta hace poco, bueno, solamente una universidad, que es la Universidad de Chile, la que las puede validar. Entonces, también está concentrado en la región metropolitana. Pero el tipo de empleo al que se emplean, primero es un subempleo, es un empleo para el cual están sobrecalificados, y también claramente el tema de la informalidad, donde no te van a pedir un requisito, una visa, no te van a pedir, ¿no es cierto?, un requisito de un título validado, es una puerta de entrada como para poder, en el fondo, establecerte y poder también generar un ingreso que te permita, ya sea mantenerte en el país, pero también mandar ingresos fuera del país. Recordemos que los migrantes tienen conexiones con origen y envían las remesas que son tan importantes para las familias que se quedan en origen. Y en ese sentido, claramente, el delivery es una puerta de ingreso que ellos la han tomado. Y no necesariamente son ellos quienes tienen el permiso de la aplicación, porque también hemos visto de que hay como un subarriendo, si yo tengo el permiso y le subarriendo a otros para que puedan acceder a través del empleo, y eso precariza mucho más el empleo. Entonces, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque claramente quedan mucho más expuestos si hay un accidente laboral, si hay cualquier problema en el fondo queda mucho más expuesto cuando están en una cadena de que no son los primeros en la relación con el empleador, sino son los segundos, los terceros, incluso a veces los cuartos. Y en ese sentido, el delivery ha permitido también de que ellos puedan, en el fondo, poder combinar esas labores de cuidado y que de una u otra forma les permite generar un ingreso que de otra forma, en un empleo formal, no lo van a conseguir. Bueno, hay un montón Ahora, ¿sí? Sí. Y también hay un empleo que es bastante interesante y que tiene que ver con el empleo, con los pequeños negocios que se van formando. Antes de entrar en el empleo informal de la venta ambulante, porque tenemos el delivery, que sería el empleo de plataforma, pero también, a propósito de lo que veíamos en el bloque anterior de los barrios, vemos el surgimiento de varios negocios de inmigrantes, de varios negocios asociados a almacenes, ¿no es cierto?, de ventas de verduras y de distintas cosas, y que de una u otra forma también tienen un aspecto bastante positivo de que es importante nombrar. La revitalización de los barrios también se ha visto envuelta, ¿no es cierto?, a partir de el surgimiento de este tipo de comercio, y que es un tipo de comercio que primero apoya, ¿no es cierto?, a toda una economía local y también da empleo, porque también muchas veces son vistos solamente los migrantes como demandantes de empleo, pero también ellos en el fondo dan empleo a través de estos negocios que se empiezan a surgir en los barrios. Entonces, ese es otro tipo de empleo de que no está muchas veces en las cifras, ¿no es cierto? Porque también está a veces un poco dentro de la informalidad, porque son arriendos que se los dan los locatarios chilenos, y también en el fondo permiten una revitalización y un surgimiento de otro tipo de relaciones en los barrios. Ahora, el empleo ambulante, que también lo hemos visto muchísimo, sobre todo en esta época de fin de año, es otra forma que también se ha podido observar que les ha permitido de una u otra forma también poder generar ingresos. Hay mucho estereotipo asociado a los tipos de trabajos que llevan a cabo los migrantes. Y también sabemos de que hay muchas redes y de personas, ¿no es cierto?, de que también autoexplotan a los propios migrantes para que hagan, ¿no es cierto?, ejerzan este empleo informal a través del comercio ambulante.
Sí, yo creo que tristemente hemos visto como lo más luminoso y lo más oscuro del ser humano en estas circunstancias, ¿no? A propósito de lo que decía Daisy, de la revitalización de los barrios, y apareció también otros servicios que quizás para nosotros eran más raros, como, no sé, pues todos estos servicios de manicure, las barberías, las peluquerías, que son bien específicas y que son súper interesantes de ver, y también este lado oscuro del aprovechamiento de la situación de precariedad laboral y en muchos casos también de papeles que tienen muchos migrantes. Vamos ahora con Pía, hay una nueva pregunta. Daisy, conversemos también del trabajo en el territorio rural. Da la impresión de que los migrantes son como los nuevos temporeros, ¿no? Y el trabajo de temporero ya es un trabajo un poco precarizado por ser temporal, pero que funciona o tiene una cierta lógica con el campesino, que tiene su tierra, tiene sus recursos y de cierta manera, digamos, en esta pausa en que no trabaja, tiene algún medio como de subsistencia. Pero ¿qué está pasando con ese trabajador migrante temporero del mundo rural, que es como una especie de mezcla entre campo y ciudad, ¿no? Digamos, dependiente de núcleos urbanos que atienden al campo en trabajos, digamos, temporales? ¿Qué está pasando con ese fenómeno? ¿Qué han podido observar? Mira, estuve hace 2 semanas en Las Cabras. Hace 2 semanas atrás estuve en Las Cabras justamente por un proyecto Fondesit haciendo entrevistas a mujeres temporeras. No necesariamente migrantes, pero sí nos encontramos con un gran número de migrantes. Y pudimos evidenciar varias cosas que uno lo ha leído y lo puede observar a través de ciertos informes, ¿no es cierto?, del INE, del tipo de empleo, pero lo pudimos observar en terreno. Y en ese sentido, claramente, hay una suerte de despoblamiento en muchas zonas rurales. Los jóvenes se van de esa zona, y ha habido, ¿no es cierto?, una llegada, porque es un nicho laboral que en el fondo lo han ocupado las personas migrantes. Hombres y mujeres, no necesariamente solamente mujeres, no está absolutamente feminizado el trabajo. Pero claramente la precariedad, la precarización de este tipo de trabajo también se ha visto mucho más incrementada con la llegada de migrantes que no cuentan con la situación migratoria regularizada. Entonces, muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, te fijas, no tienen contratos de trabajo, trabajan al día, trabajan extenuantes jornadas laborales que no les permite en el fondo de una otra forma poder reponerse como para poder en el fondo poder tener un mismo ingreso todos los días. Porque ¿a qué me refiero con esto? Porque ellos les pagan el día. Entonces, si ganan 40.000 pesos por la recolección de la cosecha de la cereza, ganan 40.000 pesos una semana, pero la semana siguiente ya el cansancio, sus cuerpos en el fondo no les permite poder recolectar la misma cantidad, por lo tanto el ingreso va bajando y hay una suerte de ilusión de que ellos se ganan mucho dinero en el campo, que se gana mucho dinero en el fondo como temporero, pero cuando les hacíamos un ejercicio de que prorratearan, y en el fondo cuánto ganas en diciembre, en octubre, ¿verdad?, y durante todo el año, si uno lo prorratea no gana más de 200.000 pesos en todo el año. Entonces claramente esa ilusión de poder contar con un trabajo que primero les permite en ciertas temporadas ganar grandes sumas de dinero, pero que después no las tienen, entonces con eso conlleva a que tengan migraciones más estacionarias y migren desde Copiapó a Las Cabras, de Las Cabras se muevan a otra zona del Maule, y así van en el fondo configurando una trayectoria laboral asociada a espacios en los cuales pueden trabajar. Pero eso, por otro lado, trae el problema de que no pueden generar la reagrupación familiar, porque en el fondo, ya sea el colegio de los hijos, los tipos de trabajo, no les permite de una u otra forma poder consolidar un proyecto migratorio familiar. Y en ese sentido también pudimos visualizar que había mujeres embarazadas o mujeres que habían tenido guaguita hace poco. Y se empezaban a conformar lo que uno lo veía en las ciudades, ahora lo empezamos a ver en la zona rural, estas guarderías clandestinas, estas guarderías de que hay una mujer que es la que se queda cuidando a todos los niños, mientras en el fondo las madres están como temporeras en alguna cosecha. Y de una u otra forma se está empezando a replicar lo que veíamos solamente en la zona urbana, también se está replicando ya sea en las ciudades intermedias y en la zona rural propiamente tal, de estas cadenas de cuidado, de estas suerte de redes de solidaridad que van en el fondo supliendo lo que la institucionalidad no está abordando, no está en el fondo dando una respuesta oportuna y efectiva para todas las situaciones migratorias que vemos en las trabajadoras y trabajadores que están en este momento en Chile.
Bueno, nos quedaron 1500 dudas porque yo creo que nos faltó toda la otra parte para hablar de, bueno, cuáles son las respuestas, cuáles son las medidas que se deberían tomar, ¿cierto? Cómo apoyarlos, cómo acompañarlos. Pero bueno, eso tendrá que ser para una segunda parte porque se nos va el tiempo. Agradecemos muchísimo a Daisy Margarit, doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Muchas gracias, Daisy, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar estos temas que, tal como les decía al inicio, son tan necesarios porque la construcción del inmigrante como una amenaza que se ha instalado en este país como porque además entendamos que Chile es un país altamente desigual. Y ante la desigualdad, ¿no es cierto?, un otro extraño, diferente, distinto, por cierto, genera cierta aprensión, y cuando es reforzado con las imágenes de prensa, aún más. Entonces, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar y en el fondo hablar tanto de las luces y de las sombras de la inmigración. Pero sin duda los medios de comunicación están al debe, estamos al debe en este sentido, y una manera de ir contra los prejuicios es traer la información correcta de la gente que sabe, y eso hemos hecho hoy día en Mujeres Haciendo Ciudades. Marcela Ruiz Tagle, Pía Montealegre, como siempre, un placer verlas. Un placer y muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto nos despedimos. Recuerden que el programa queda en la sección Volver a Escuchar de nuestra página web, radio.uchile.cl, y que también pueden volver a revisarlo en YouTube, donde pueden ver el Zoom que nos reunió a todas esta tarde. Que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao, chao. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentaron Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.